Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este día. Como todas las semanas, quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. En este día la tendremos en el libro de los Hebreos, capítulo 11 y versículo 29. En adelante, dice así la palabra del Señor. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentándolo los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones, queridos hermanos y hermanas. El capítulo 11 del libro de los Hebreos nos habla acerca de la fe y también nos habla acerca de los ejemplos de mujeres y hombres que vivieron y anduvieron por fe. Por ser desde el capítulo 10, versículo 39 al capítulo 11, versículo 40, la palabra del Señor nos habla de todo lo que significa la fe y cómo vivir en fe. También en el versículo 3, la palabra del Señor del capítulo 11 nos habla acerca de la naturaleza de la fe. Y desde el versículo 4 al versículo 38 del capítulo 11 nos habla de los ejemplos de la fe del Antiguo Testamento. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Y también en este concepto y en este libro nos habla acerca de que la fe en Cristo, ¿cierto?, es la única que nos da la salvación a todos los hombres y todas las mujeres. Que Dios nos bendiga y nos aumente la fe cada día. Lo que hemos leído dice la palabra del Señor: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentándolo los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Aquí, en este pasaje, en este texto, se ve la diferencia entre los hombres de fe y las personas que no tienen fe. Tal vez los israelitas conocían a Dios. Su fe tal vez no era tan firme, tan fuerte, pero ellos habían creído y confiaban en Dios al ver todos los milagros y todas las plagas que vivieron, ¿cierto?, la causa de su liberación. Y sabían y conocían del poder de Dios. Y cuando Moisés le dice, ¿cierto?, que marchen, que entren, ¿cierto?, y empiecen a caminar en medio de las aguas, ellos obedecen por fe, creyendo que aquel Dios que levantó todas esas plagas para liberarlos también los ayudaría en el momento de cruzar el mar, ¿cierto?, con las aguas abiertas y caminando ellos en seco. Pero tras ellos venían los egipcios, que no tuvieron fe, no creían en Dios, no tenían fe en Dios. Y ellos, al querer hacer lo mismo que los israelitas, y como no tenían fe, dice la palabra del Señor que perecieron todos. Todos murieron ahogados, porque la gente que no tenía fe en Dios, gente que no creía en Dios. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe y la confianza. Al igual que Israel, queridos hermanos, nosotros somos hombres que conocemos a Dios, somos mujeres que conocemos y sabemos de Dios, porque Él se ha manifestado con mucho poder y de muchas formas en medio de nuestra vida para nuestro bien. Cuando hemos orado por milagros, Él ha hecho milagros en nosotros. Nos ha revelado cosas grandes y hermosas para la edificación de la iglesia. Que el Señor nos ayude. Por lo tanto, nuestra esperanza siempre está en Cristo, en el Señor. No nos desesperamos en medio de las aflicciones, porque sabemos en quién hemos creído. El Dios que creó el cielo y la tierra, todo el universo, que venció la muerte. Por lo tanto, en medio de la dificultad tenemos paz para con Dios. Pero los hombres que no tienen fe, las mujeres que no tienen fe, ellos viven las mismas cosas que nosotros vivimos, pero en ellos hay destrucción, hay caos, hay angustia, hay dolor.
y muchas veces, ¿cierto?, toman decisiones de terminar con su vida a causa de que no encuentran paz en sus corazones. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe a nosotros. Así que seamos siempre hombres y mujeres de fe, tengamos la esperanza puesta solamente en nuestro Señor Jesucristo. También dice la palabra del Señor que hemos leído: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. El hombre y la mujer de fe también son hombres obedientes a Dios, mujeres obedientes al Señor, a lo que Dios ha establecido. Josué era un hombre, una buena estrategia, tenía mucha estrategia en cuanto a la guerra, tenía un gran ejército, pero Dios le había dicho, ¿cierto?, que diera 7 vueltas durante 7 días a Jericó, y al 7º día Dios, ¿cierto?, iba a derribar los muros. Que el Señor nos ayude. Ahora esto nos habla de que Josué entendió que el que estaba a cargo de esta batalla, de esta guerra, no era él. Él no era el comandante y jefe de esta guerra, sino que era Dios. Y como Dios le dijo que diera 7 vueltas, él con paciencia esperó. Pasaron 7 días, él pudo, ¿cierto?, rodear la ciudad, y al 7º día, al tocar, ¿cierto?, los cuernos, los sacerdotes, los muros cayeron. Que el Señor nos ayude. Así que usted también, hermana querida y hermano querido, debemos siempre actuar en fe y en obediencia. Si decimos que somos gente de fe, somos hombres de fe, en nosotros tiene que haber obediencia, porque el hombre de fe y la mujer de fe obedecen en todo al Señor. Que el Señor nos aumente la fe cada día a todos nosotros. También dice la palabra del Señor en el versículo 31 que hemos leído: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Nosotros conocemos esta historia, ¿cierto?, de la que hoy día la palabra del Señor nos habla, de quién era Rahab, su condición de vida. Pero dice la palabra del Señor que Jehová, ¿cierto?, conocía a Rahab y Rahab conocía a Dios. Que el Señor nos aumente la fe y la confianza. Dice la palabra del Señor ahí en Josué capítulo 2, versículos 10 al 11. Dice Rahab acerca de Jehová: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Rahab era una mujer, ¿cierto?, extranjera, no era judía. Tenía una vida, ¿cierto?, que no era agradable delante de los ojos de Dios. Todos conocemos su vida. Pero esta mujer tuvo fe en el Dios de Israel, en el Dios verdadero, porque ella había escuchado, había oído de todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, de cómo los había librado haciéndolos pasar por el Mar Rojo en seco, de cómo ellos habían destruido a los reyes, ¿cierto?, que estaban antes de cruzar el río. Que el Señor nos ayude, del Jordán. Que Dios nos aumente la fe y la confianza, y que Dios nos ayude a todos nosotros. Entonces, esta mujer que tal vez a ella nunca se le predicó de Dios, pero ella al oír de Dios tuvo fe en Él. Por eso dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Tal vez la fe de Rahab no era una fe tan fuerte, ni era una fe perfecta, pero era una fe admirable. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Que tomemos el ejemplo de esta mujer de fe. Dice Spurgeon, un gran predicador del Evangelio de Jesucristo, cuando describe la fe de Rahab, dice: era una fe salvadora. Que el Señor nos ayude. Era una fe singular, era una fe estable. Que el Señor nos ayude. Era una fe abnegada, una fe compasiva y una fe santificadora. Salvadora porque ella, cierto, fue salva y salvó a los espías. Singular porque a ella nunca le predicaron de Dios, pero ella, al oír de los prodigios y milagros del Señor,
¿cierto? Ella tuvo fe en Dios, estable, porque nunca, desde que recibió a Dios en su corazón, nunca más lo dejó. Y siempre, ¿cierto? Fue fiel al Señor. Una fe abnegada, siempre hizo la voluntad del Señor. Trató de hacer lo mejor posible. Fue una fe compasiva, ¿ya? Porque pudiendo haber delatado a los espías, ¿cierto? Los escondió. Y una fe santificadora, porque fue salva por gracia y misericordia de parte de Dios por su fe. Y porque también algunos estudiosos dicen que Rahab también es un antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude y que Dios nos aumente la fe, bendiga esta palabra en nosotros. Entonces, hermanos queridos, que nosotros se note que somos gente de fe. Tenemos que ser distintos a los que no tienen fe. Seamos obedientes, porque los hombres y mujeres de fe son personas obedientes. Y también, queridos hermanos y hermanas, seamos ciertos como la fe de Rahab, que tal vez no era una fe perfecta, pero sí era una fe admirable. Que el Señor nos ayude. Que digan de nosotros, ese hombre, esa mujer, son personas de fe. Oramos. Padre amoroso, le damos gracias. Gracias por la reflexión de su palabra. Ayúdenos, Señor, auméntenos la fe. Estamos viviendo tiempos, Señor, de dificultades en nuestro país, enfermedades, Señor, conflictos, Señor amado, violencia, Cristo amado también. En el Evangelio sufrimos muchas veces, Señor, dolor, angustia por servirte, por querer hacer lo mejor. Muchas veces también el enemigo se levanta en contra de nosotros. Auméntenos la fe, Señor, y ayúdenos a seguir adelante. Y bendiga esta palabra en nuestros corazones. Se lo suplicamos en la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, yo les deseo muchas bendiciones en todo lo que coloque en mano. Dios sea con ustedes. Mucha fuerza y aumentemos la fe.